Tras afeitarlos, los desnudaron. Su ropa fue colocada en bolsas negras como su cabello y echado a la basura. En 2 horas los vi que envejecieron 10 años. Entraron a sus frías celdas, 80 hombres por celda, con tablones de acero como literas, sin colchonetas, sin sábanas, sin almohadas, sin televisor, sin libros, sin hablar, sin llamadas telefónicas ni visitas. Con mi cámara en mano, fue como si los viera convertirse en fantasmas. Ese es parte de la crónica que escribió el fotoreportero estadounidense Philip Hossinger, quien estaba el día que llegaron a su secuestro los 238 migrantes venezolanos a la cárcel conocida como Secot, a la que el gobierno de Venezuela denuncia como un campo de concentración nazi. A ese periodista le faltó contar que Estados Unidos los trasladó injustamente a ese infierno, violando sus derechos humanos, sin un juicio, sin derecho a la defensa, sin haber cometido delitos, solo por ser venezolanos. Y peor aún, la prueba de su supuesto delito eran sus tatuajes, una marca suficiente para que la administración Trump los vinculara al extinto Tren de Aragua. Una narrativa que construyó la extrema derecha venezolana y Donald Trump lo creyó. Así que desempolvaron una ley de 1798, decretaron a los venezolanos, imagínense ustedes, como enemigos extranjeros, y a partir de ese momento comenzó la cacería a todos los migrantes, incluyendo los niños mayores de 14 años en adelante. El presidente Nicolás Maduro inmediatamente denunció esta aberrante acción y pidió al gobierno de Bukele, que se prestó para esta maniobra, liberar a los 238. Mientras el escándalo crece y crece, vuelos de Conviasa, la aerolínea estatal venezolana, han ido a buscar a más de 1.300 migrantes en el plan de vuelta a la patria creado por el gobierno de Venezuela para repatriar a las familias víctimas de las sanciones ilegales de Estados Unidos que provocaron la migración. Migrantes venezolanos, el secuestro de los inocentes. Pongamos el punto en la I. ¿Cuál es la relación del bloqueo de Estados Unidos con los migrantes? La firma del decreto de Obama, donde señala a Venezuela como una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos, allanó el camino para la imposición, que hasta el día de hoy, según el Observatorio Antibloqueo, llegó a 1.038 sanciones ilegales. De esas, 194 fueron aplicadas a la industria petrolera, afectando drásticamente la economía venezolana. Y si vamos a sancionar a PDVSA, que afecta su capacidad tan limitada como sea de hacer negocio petrolero, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Cumpliendo con los planes imperiales, Estados Unidos quiso crujir la economía y comenzó una ola de migración. Los países del desintegrado Grupo de Lima ofrecieron falsas esperanzas a los venezolanos, siendo engañados, manipulados, cooptados. Todo esto acompañado por una campaña feroz en las redes sociales para promover el desplazamiento inducido. Ahora Estados Unidos califica a los migrantes como enemigos extranjeros, declarando al Tren de Aragua, una organización que ya no existe, como terrorista. Y con ese argumento, la administración Trump señala a todos los venezolanos que entraron de forma irregular, sin distinción, como delincuentes. Yo le decía a Volker Truth con los migrantes venezolanos, que son doblemente víctimas. En Venezuela fueron víctimas de las sanciones y la guerra económica, que los obligó a migrar como migrantes económicos. Y ahora son víctimas de un bochorno al pretender calificarlos de miembros de una pandilla de asesinos, el Tren de Aragua, que fue derrotada en nuestro país, y pretender calificar
como hicieron los nazis con los judíos, a toda la migración venezolana como una migración de delincuentes. No es una migración de delincuentes. Salgo en defensa de la migración venezolana, es una migración económica de gente decente, trabajadora, productiva. La estigmatización de los venezolanos tiene origen en el año 2017. La extrema derecha promovió las sanciones ilegales y medidas coercitivas unilaterales, conscientes de que esto ocurriría posteriormente. El fenómeno de la migración inducida, y luego de usarlos, los calificó como una plaga que invadiría Latinoamérica. La crisis de Venezuela es una enfermedad contagiosa a toda la región. Colombia tiene hoy a 500.000 venezolanos viviendo dentro de Colombia. Somos el 3% de la población de Panamá. Ha habido un éxodo hacia el Caribe, República Dominicana, al sur a Chile, Argentina, y acompañado de ese problema social de las migraciones, que incluso Brasil, en el estado de Roraima, tiene a más de 70.000 venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí. Ese problema migratorio, que ya es un problema de la región, se ve acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Líderes de la oposición extremista convirtieron a los migrantes en un gran negocio. Comenzaron a cobrar dinero a través de la USAID para la supuesta atención de los refugiados, pero estos recursos jamás llegaron a los venezolanos y venezolanas. Luego se agregó la campaña presidencial opositora, su lema, hasta el final. La promesa de Edmundo González Urrutia, impulsada por María Corina Machado, giraba en torno a los migrantes. Les dijeron que los traerían de vuelta a casa. Efectivamente, a través de las políticas discriminatorias y violatorias de los derechos fundamentales, con la excepción de los enviados a El Salvador, secuestrados en el SECOT, los migrantes han vuelto criminalizados por la administración Trump, traicionados por los políticos de ultraderecha. Al no alcanzar el poder, comenzaron a construir la narrativa del Tren de Aragua para afirmar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro había ordenado que esa inexistente organización criminal, desarticulada hace años, invadiera Estados Unidos. ¿Y quién pidió esta medida? ¿Quiénes salieron a apoyar esta barbaridad? Ustedes saben quién. La extrema derecha fascista. Crearon un relato durante meses, durante años. Crearon un relato de una banda criminal que fue enfrentada y derrotada por nosotros en Venezuela, que se autodenominó el Tren de Aragua. La enfrentamos y la derrotamos en Venezuela. Esa banda criminal, en su última etapa y en varias etapas, se puso al servicio de la conspiración, de la violencia, de la guarimba, de crímenes públicos, de llenar de violencia ciudades de Venezuela, sobre todo en el centro del país, y fue combatido con firmeza por los cuerpos de seguridad, la policía, los cuerpos de inteligencia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al parecer, Donald Trump le creyó a la extrema derecha venezolana, a María Corina Machado, a Julio Borges, a Leopoldo López, a Juan Guaidó y a todos los que están en el exterior conspirando en contra de su propio país y en contra de sus conciudadanos. La administración Trump desempolvó una ley de 1798 y declaró a los venezolanos enemigos extranjeros, lo que trajo como consecuencia que hoy 238 migrantes venezolanos se encuentren de manera ilegal y violando los derechos humanos en la cárcel de El Salvador. Otros han podido ser rescatados por el gobierno venezolano. Camino a la libertad. De fondo se ve el hotel que alberga a los migrantes venezolanos que fueron rescatados luego que Estados Unidos los deportara usando Honduras como país de puente. Detrás de estos árboles, la atención integral, donde los chequean y entregan las pocas pertenencias que los dejaron traer. Detenido y sin haber cometido delito, se aferró a su Biblia. ¿Estabas trabajando cuando te agarraron? Sí.
Están criminalizando a los trabajadores venezolanos. A todos los vinculan con el extinto Tren de Aragua, cuando la violencia en Estados Unidos es el pan de cada día. El avión de Conviasa fue el símbolo del rescate. Este grupo de venezolanos se salvó de milagro de ser secuestrado en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. Todo estaba listo para llevárselos. Los sacaron incluso del sistema. Los convirtieron en la nada. Estuvimos a esto. ¿Todo este grupo? Todo el grupo que vino la semana pasada nos procesaron. Y toda esa gente le iban a llevar para El Salvador. Y ellos, uno les preguntaba a ellos, pero ¿para dónde nos van a llevar? Ustedes van para Venezuela, ustedes van para Venezuela. Y así les pasó a toda esa gente que se llevaron a El Salvador. Ellos iban contentos, ellos iban alegres porque dijeron, ahora sí nos vamos para nuestro país, todo va a estar lindo, todo va a estar bonito. Y resulta que aterrizaron en El Salvador. O sea, que ustedes estuvieron así. Sí, y eso fue porque uno de los jueces federales estuvo como que al pendiente de eso, porque todo ese movimiento fue en la madrugada. E incluso el juez federal dio la orden de que ninguno de esos aviones podía despegar, pero lo ignoraron. El gobierno de El Salvador estima que al menos... Pero sus otros compañeros con quienes convivieron no corrieron con la misma suerte. Vieron las imágenes cuando les raparon su cabello como símbolo de humillación. En Venezuela hicieron un gesto para sanar las heridas y el trauma que les causó. Y es esa venezolanidad la que trataron de atacar. Estados Unidos, promovido por María Corina Machado, quien apoyó la medida de agresión. Muchos de ellos apenas se enteraron al pisar Venezuela de la posición de la ultraderechista. Ella ahí me estaba mandando a mí, que soy una persona inocente, que ni siquiera pisé ese país. Aquí llegué, bueno, estoy aquí, no tengo ningún delito en mi país, gracias a Dios, allá mucho menos, ni siquiera entré. Y ella ya me estaba mandando por El Salvador. Una injusticia. ¿Ves? Así como esas son todas las mentiras que dice. Todas. De la comunidad se acercaron para solidarizarse con ellos, cortarles el cabello para que sus familiares lo reciban con rostro de esperanza y no de la experiencia de muertos en vida que pasaron. Este es un símbolo de agradecimiento, de amor, de bienvenida. De los 199 migrantes que llegaron, solo 16 tenían cuenta con la justicia. El resto fueron estigmatizados como supuestos delincuentes y piden que sus compañeros sean rescatados. La promesa de campaña de Donald Trump fue devolver a los migrantes a sus países, pero vaya de qué manera. El gobierno de Venezuela siempre ha estado dispuesto a buscar a sus connacionales, pero específicamente con Estados Unidos no había un canal para coordinar hasta luego de la reunión entre el enviado especial de Trump y el presidente Nicolás Maduro. Allí comenzaron a abrirse los canales. Así que el Plan Vuelta a la Patria, que tiene 7 años de haber sido creado, rescatando a migrantes en diferentes partes del mundo, comenzó a buscar a los venezolanos en Estados Unidos. Todo iba viento en popa hasta que Trump retiró la licencia 41 a Chevron para que operara en Venezuela y se rompió nuevamente el canal de comunicación. Pero poco tiempo después se retomaron los vuelos. La gran sorpresa, pues llevaron a los 238 venezolanos a El Salvador. ¿Qué sentido tenía si Venezuela estaba enviando los aviones de Conviasa a buscarlos a Estados Unidos? El otro dato es que los más de 1.300 migrantes venezolanos que llegaron, ninguno, pero absolutamente ninguno, tiene antecedentes con el extinto Tren de Aragua. Por primera vez, de más de 1.300 personas, uno solo. No viene ninguno vinculado al Tren de Aragua en este vuelo tampoco. 175 personas, 11 mujeres entre las cuales. Debo recalcar nuevamente, este viaje estaba programado a las 9 de la mañana, Estados Unidos estaba resolviendo sus problemas internos y es hasta esta hora que está llegando. Sus rostros son los retratos de sus hijos y seres queridos, que están secuestrados en la oscuridad del Secot, la cárcel de máxima seguridad y tortura de El Salvador. Tienen el dolor tatuado en el alma por la injusticia que se ha cometido con los jóvenes. Sus voces son las de ellos. De verdad triste, es terrible
los están metiendo a todos en un saco cuando son personas sanas. Él es una persona sana que no tiene registros policiales y de verdad necesitamos que el presidente de El Salvador los devuelva, sanos y salvos los devuelva. Mi hijo lo que tienen son 18 años, no tiene ningún delito aquí en Venezuela ni allá en los Estados Unidos. Y yo lo que quiero es que me devuelvan a mi hijo. Esto es horrible lo que estamos viendo. Y él no aparece en la lista de los nombres de los muchachos que están ahí. La mayoría de los familiares tienen a sus hijos ahí también y han visto la lista y sus hijos están ahí. Mi hijo no aparece el nombre, nada. Pero mi hijo está ahí porque aquí está la foto. Marcharon en solidaridad por los migrantes venezolanos, con las pancartas y la dignidad alta. No son delincuentes, son seres humanos a quienes les han violado sus derechos. Ellos son los que le están colocando a la gente la marca de la bestia, ¿sabes? Son ellos. Fueron kilómetros y kilómetros para exigir al presidente Bukele la libertad de los 238 migrantes. Hay mucha solidaridad. Aquí te esperamos, compañeros, hermanos emigrantes, nuestros hijos están por allá, aquí los esperamos con los brazos abiertos. La causa de los migrantes une a todo el país. 86% de los venezolanos, según una encuesta de Interlaces, rechaza la detención y traslado a El Salvador de los venezolanos sin previa investigación y juicio. Son venezolanos, hermanos, trabajadores. Hay madres que sufren, familias que sufren. Los queremos de vuelta. La movilización que formó parte de la Jornada Mundial Digital llegó a la Asamblea Nacional. Como una de las hermanas de las víctimas. Al comer pienso que estará comiendo a mi hermano, así como muchas de estas personas que ni siquiera sabemos cómo se encuentra su estado de salud, siendo humillados en su dignidad como hombres y mujeres venezolanas. El gobierno de El Salvador tiene que demostrar, en base a la legislación, a las leyes de El Salvador, qué crimen cometieron esos muchachos en El Salvador. El gobierno de Venezuela denuncia que detrás de esta agresión está la ultraderechista María Corina Machado. Promovieron las sanciones ilegales, indujeron el fenómeno de la migración, los usaron en campaña electoral y ahora le dan la espalda. Venezuela comenzó una campaña para denunciar en todas las instancias multilaterales la violación de los derechos humanos a los migrantes venezolanos. Contrató un bufete de abogados para que el gobierno de Nayib Bukele diera oficialmente la lista de los venezolanos que fueron trasladados al SECOT y están allí secuestrados y los liberara. La aberración más grande es que Bukele cobró $6 millones anuales por el tráfico de los 238 venezolanos. Pasará a la historia como un traficante de seres humanos. Y la secretaria de Seguridad de Estados Unidos no se queda atrás. Días después visitó la cárcel y emuló el show que hicieron los belgas con lo que se conoce el zoológico humano, cuando secuestraron africanos esclavos y los mostraban como si fueran animales. Y es que nada más y nada menos que se atrevió a hacer un video con el fondo de los privados de libertad exhibiéndolos y exhibiendo la crueldad. Los cazaremos, dijo, refiriéndose a los migrantes. Y así lo voy a tipificar de una vez de entrada. Esto se convierte en un crimen de lesa humanidad. Porque están todos los supuestos que, a bien, el Estatuto de Roma consulta, registra
para que una acción de este calibre sea tipificada como crimen de lesa humanidad. Primero, porque es la discriminación por una nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad? Ser venezolanos. Eso no tiene parangón, eso es una violación absoluta del Estatuto de Roma y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. El Salvador firmó el Estatuto de Roma, por lo tanto lo está violando, ya que de entrada son detenidos y deportados por ser venezolanos. Segundo, han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tercero, han sido privados ilegalmente de su libertad, aparte de haberles violado su integridad física. Leyes, convenciones y prohibiciones que Estados Unidos viola con la deportación masiva de los migrantes venezolanos a El Salvador. Prohibición de la detención arbitraria, destierro o la expatriación. Artículo 9. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo 9. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 7. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Garantía del debido proceso a un juicio justo e imparcial. Quinta enmienda de la Declaración de los Estados Unidos. Artículo 8. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 14. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 10. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 16. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Prohibición de la expulsión colectiva y exilio arbitrario. Artículo 1. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 es contraria a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Artículo 27. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. La deportación masiva de venezolanos y la persecución por carta de nacionalidad marcan precedentes peligrosos, pues normalizan la arbitrariedad jurídica. Los hechos desnudan la supuesta superioridad moral de Washington ante el resto del mundo. Traeremos de vuelta. Volverán a su abrazo. Volverán a sus casas. Volverán a la mesa de la cocina. Cuando la mamá les sirve el plato de comida. Un momento muy emotivo en el Parlamento venezolano. Volverán a abrazar a sus madres. Volverán con su familia, que es nuestra familia. Y no descansaremos y no lograremos. Las queremos de vuelta a los 238. Las lágrimas de las madres, de los padres y familiares de los migrantes venezolanos que fueron llevados por Estados Unidos a la cárcel de El Salvador sin haber cometido delitos, sin derecho a la defensa, no podían contenerse. Sus hijos son víctimas de una campaña contra los venezolanos. No se explican cómo por migrar los humillaron, los encerraron. Porque hoy no son 238 familias las que están siendo afectadas por ese secuestro bárbaro. Somos 30 millones de indignados. Son nuestros 238 y los queremos de vuelta a Venezuela. Los queremos de vuelta a su casa. Los queremos de vuelta al abrazo de su madre, al abrazo de su padre. Los queremos aquí para que abracen a sus hijos, para que abracen a sus esposas. Somos 30 millones de indignados. Y no vamos a descansar. Vamos a denunciar donde haya que denunciar. Vamos a trabajar donde haya que trabajar. Ya lo está haciendo el presidente Maduro. Se abrió el debate en el Parlamento. ¿Qué está enfrentando Venezuela? Ya lo está haciendo el presidente Maduro. Pero esto no es solamente un caso de derecho. Esto no es un caso solamente de tribunales, esto es un caso de lesa humanidad. Están cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra de venezolanos. Señor Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que a cada rato vocifera, que a cada rato cacarea, explíquenos a los venezolanos cómo es posible que una persona
que en su vida haya ido a El Salvador esté preso hoy en El Salvador. La maniobra responde a la extrema derecha venezolana con nombre y apellido, María Corina Machado. Sin voz, sin aliento. Mejor que se vayan a El Salvador, a esos cárceles, en vez de Venezuela. Absolutamente. Hoy la oposición está aquí, defendiendo a ese venezolano y defendiendo a esa familia venezolana. No llamando por el mundo a sanciones, no llamando por el mundo que todos los venezolanos ahora pertenecen a una banda criminal del Tren de Aragua que encabeza el presidente de la República. Esa es la narrativa. La narrativa es que el presidente de Venezuela mandó a esos países a la banda el Tren de Aragua, mintiendo al mundo con esa narrativa, diciendo que con eso hacen más débil a quienes gobiernan. No, ni con eso ni con sanciones. Al concluir la sesión se dirigieron a la Plaza Bolívar con sus pancartas en alto, con la foto de sus hijos al frente exigiendo al presidente de El Salvador se los devuelva. A la opositora que encabeza la agresión, un mensaje. Voy a decirle que siento tristeza por ella. Siento tristeza. Odio no puedo sentir por ella, porque es un sentimiento que no cabe en mí, pero siento tristeza. Cuando la veo con esa ansia de poder y aquel odio y aquel frenesí, yo digo, pobre mujer. Es un ser sin alma. Imagínese usted, un muchacho sano, trabajador, que fue con un sueño de forjarse y salir adelante, lo encierren entre criminales. Los están matando cada minuto que pasa allá y nos están matando a nosotros, por Dios. La jornada de recolección de firmas en las plazas Bolívar continúa en apoyo a los 238 migrantes venezolanos. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que no descansará hasta que los 238 migrantes venezolanos estén en Venezuela y todos. Lo que jamás se vio venir era una agresión de esta magnitud contra los migrantes venezolanos, propiciada por la extrema derecha, que los usó, pero cruzaron la raya roja contra mujeres y jóvenes inocentes que migraron por culpa de las sanciones ilegales y buscando el sueño americano, se fueron. Las calles de Caracas han visto a los familiares con las fotos de sus hijos, deportistas, barberos, cantantes, artistas, muchachos de bien, una imagen alejada a lo que injustamente los acusan. La lucha de Venezuela es por los migrantes del mundo. Pusimos el punto en la I.